También venimos acá al estudio con dos invitados en vivo que nos van a contar un poco la situación que se vive en Jujuy, una provincia que viene siendo muy discutida por sus procesos legales, desde la detención de Milagros Salas y el desarmado y la persecución de varias organizaciones sociales, así que tenemos dos personas que recientemente vienen de una comisión de derechos humanos en Jujuy, Nicolás Calvi y Santiago Gamboa. Bienvenida a la nave, bienvenidos. El micrófono es de ustedes. Bueno, muchas gracias Pupi, muchas gracias Neisy, Tobías y el compañero ahí manejando Charlie manejando la nave. Bueno, nada, estamos aquí con Nico también. Nada, estaba esperando que saludara. Buenas tardes acá a todo el equipo de la Volatina, el Charlie, la Neisy, el Toby, el Pupi que se está sumando y a la audiencia del otro lado. Bueno, estuvieron en Jujuy hace muy poquito, digo, para quienes están escuchándonos aquí en el Valle, concretamente, ¿cuál es la situación en Jujuy? ¿Por qué van con una comisión de derechos humanos? Digo, yo estoy al tanto, pero para quien nos está escuchando, ¿qué pasa en Jujuy hoy por hoy? Bien, en Jujuy desde el 2016, la síntesis de los compañeros que habitan el territorio y de esta comisión de solidaridad con los pueblos en defensa de los derechos humanos, que el fin de semana pasado escribió su cuarto capítulo en Jujuy, concretamente en esta tarea de relevar denuncias a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. La síntesis es que en Jujuy desde el año 2016 funciona el Laboratorio Nacional del Lawfare para la Argentina y para la región. En ese marco hemos visto desde el 2016 la persecución concretamente a una dirigente de encarcelamiento que hoy sigue detenida, si bien con una prisión domiciliaria morigerada su situación, y una persecución a la organización que era en ese momento la Tupac Amaru. Hoy observamos que hay una ecuanimidad, en la persecución, que ya no es, contra esta organización, que han logrado fragmentarla, desbaratarla y quebrarla en todo sentido y destruir absolutamente toda su obra, sino que hay una persecución a todo aquel que está en la calle protestando contra el gobierno injusto que está en la provincia de Jujuy, un gobierno que paga salarios de hambre a sus empleados públicos, que viola sistemáticamente todas las garantías constitucionales y que cuando la gente protesta a través de el código de convivencia de esa provincia se criminaliza la protesta, realizando actas, debiendo multa y pagando con detención. En ese contexto, el fin de semana pasado se escribió el cuarto capítulo de esta comisión, que está integrada por organismos militantes de organismos de derechos humanos, abogados, abogadas, comunicadores, comunicadoras, referentes políticos y sindicales, que van a poner el cuerpo a ese lugar en solidaridad con el pueblo, pero entendiendo que la avanzada represiva que se está dando en ese lugar funciona como un laboratorio, como bien lo describen los compañeros en ese lugar, y que en el caso de que siga avanzando, veremos la escalada a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Santiago, ¿y en qué territorio estuvieron en Jujuy? ¿San Salvador y anduvieron por otros lugares? Bueno, sí, en esta oportunidad, bueno, y continuando un poco el relevamiento de casos que se hizo en las anteriores misiones de la comisión, se estuvo relevando casos en Tilcara, que es ya en el norte, un poquito más al norte de Jujuy, de la provincia, y también en San Pedro, la parte más de Yunga, si se quiere, de la provincia, como para graficar un poco los lugares. San Pedro, para caracterizar un poco, está muy cerca a Ledesma, que es el pueblo donde sucedió el apagón conocido, en el cual se secuestraron a trabajadores del ingenio, que está en Ledesma justamente. Bueno, como para tener en cuenta también otros actores que están jugando ahí, no es solamente el gobierno de Jujuy, sino que hay actores también y grupos económicos que tienen intereses y que
que históricamente han venido violando los derechos humanos, ¿no? Claro, el ingenio Ledesma, recordemos, de justamente el empresario, o podríamos decir el cómplice de la dictadura cívico-militar, Blaquier, que al día de hoy todavía está esperando sentencia de la Corte Suprema de Justicia Nacional por aquellos delitos cometidos en ese hecho que nombraban recién del apagón y que todavía no tiene sentencia. ¿Y qué más digo? ¿Qué pudieron relevar? ¿Qué tipo de violaciones a los derechos humanos cuando hablaron con las organizaciones y con las personas que presentaron denuncias? Acá, bueno, el anexo de este último viaje se está editando y armando, pero tenemos el del tercer capítulo en el que se pudieron registrar 7 allanamientos irregulares, 2 casos de espionaje ilegal e infiltración, por el cual se acompañó en este momento la denuncia que presentó Gabriela Carpinetti, y ahí va a contar un poco el Santi en qué versó eso. Persecución política con causas armadas, digo, a dirigentes de las organizaciones políticas. Obstáculos en la defensa y en el debido proceso. Pudimos observar como abogados, digo, expedientes donde las garantías procesales y el debido proceso es algo del cual hay una ausencia absoluta, digamos, en algunas causas puntuales que pudimos observar. Hostigamiento y persecución en las organizaciones, eso es la generalidad. Detenciones y torturas que parecen palabras, digo, y que no estamos acostumbrados a escuchar en el tiempo que corre. Se pudieron registrar 7, digo, en este tercer capítulo. Altísimo. Altísimo, o sea, altísimo. Y lo que te comentaba respecto al código contravencional, la creación y la utilización de este código para criminalizar la protesta social. Y bueno, violación de los pueblos indígenas, en contexto que estamos viendo que no se da solamente en el norte del país, y despojos de tierras, 17. Sí, lo decís justamente porque esta mañana, Ney, por ahí ibas a acotar algo. Sí, justamente mandaron un notificado que hubo un despojo de la comunidad mapuche. Hay audios, había personas, mujeres embarazadas en las que, bueno, tuvieron que estar toda la noche pasando frío, niños, toda una indignación. Bueno, esto que decía Nico, ¿no? Lo Claro. que se ve en Jujuy como un laboratorio del lawfare y de determinada política de criminalización a la protesta y en los sectores organizados, hoy se vivió una réplica muy fuerte de eso mismo hacia el pueblo mapuche. Pero no me quiero ir de Jujuy. Santi, sí, Una cosita más te quería decir. Hoy vimos un caso en el sur del país, digo, solamente en el tercer capítulo se relevaron 17 de estas situaciones, digo, de desalojos en tierras de pueblos originarios. Y lo que sí, antes de pasar, digo, contarte que la comisión llegó en este momento en un contexto de reforma constitucional que impulsa Morales, digo. Al ver que ya no tiene expectativas nacionales, tuvimos un dirigente que en los últimos meses y años estaba buscando relevancia nacional. Hoy, al no verse con oportunidades en ese escenario electoral, intenta reformar la Constitución para habilitar una reelección que le permita mantener el poder en Jujuy, a la par de criminalizar la protesta, pero esta vez constitucionalmente, ya no jugar con la herramienta del Código de Contravenciones, sino consagrarlo constitucionalmente con el argumento de mantener la paz en Jujuy. A la par, digo, la campaña publicitaria era monstruosa. Mientras dábamos vuelta en el auto, la radio era todo el día campaña de esta reforma constitucional comunicada por la Positiva, que es para garantizar la paz, pero lo que podemos ver que es para darle carácter de legalidad constitucional a este grado de persecución y violación de los derechos humanos. Concretamente, ¿a quién denunciaron y en qué se basó la denuncia que hicieron, Santiago? Bueno, por ahí repasar un poco la última vez que la comisión estuvo por Jujuy, se tuvo que constituir un poco de urgencia ahí, porque bueno, se lo hizo 2 días después de que sucedieron los allanamientos a militantes, referentes de organizaciones políticas y de la economía popular de allá de Jujuy. En ese momento no se entendía mucho por qué eran los allanamientos, supuestamente por una asociación ilícita y por el del delito de coacción. Eso es lo que fue como... se fue de alguna forma
dilucidando porque no había mucha certeza de qué es lo que estaba pasando. Simplemente los compañeros se levantaron una mañana y tenían a la policía en su casa allanándola. Que bueno, nadie espera ni nadie vive pensando que por organizarse y por luchar le va a pasar esto. Jujuy lamentablemente se está acostumbrando a la gente a vivir con miedo, digamos, hay una política de miedo. No es solamente el offer como una cuestión institucional, sino que es una herramienta para meter miedo en el pueblo y eso después, bueno, se traduce, por ejemplo, en elecciones como que traen a Bolsonaros, produce una ultraderechización de la política, etcétera. Pero bueno, me fui un poco por la rama de la pregunta. Es un poco para entender qué es lo que implican todas estas acciones que están vestidas de jurídica, pero que son acciones profundamente políticas, ¿no? De disciplinamiento. En ese momento, bueno, los compañeros debieron acercarse a las autoridades de Jujuy para preguntar qué es lo que estaba pasando. Se juntaron con el secretario de Seguridad de allá, del ministro de Seguridad de la provincia de Jujuy, fueron a la fiscalía que había pedido y ordenado esos allanamientos, al juzgado de control que permitió que esos allanamientos sucedan o que los validó después, porque en realidad al principio esos allanamientos fueron ilegales, digamos, dictados directamente desde la fiscalía, que es una fiscalía de investigación de delitos complejos, que fue creada para investigar delitos de trata, de narcotráfico y que ahora está puesta a disposición del Poder Ejecutivo de Jujuy para investigar a las organizaciones sociales directamente. Cuando se conoció un poco más de cuál era la causa que motivaba los allanamientos, bueno, los compañeros llegaron a acceder al expediente, luego, por eso una de las cosas que mencionaba Nico recién es de la obstaculización a la labor de los abogados, que vulnera sobre todo el derecho de defensa, ¿no? Uno cuando lo están investigando un delito tiene que poder defenderse y decir por qué cree que no lo cometió o por qué no lo cometió directamente, poder materialmente decir no, yo no, esto que están diciendo que yo hice, no lo hice. El derecho básico a la defensa, el poder derecho defenderse. Básico a la defensa, exactamente. Al poder acceder al expediente, lo primero que se notó es que no había una investigación por una denuncia, es decir, no es que habían compañeros, compañeras que estén denunciando que lo están coaccionando para pertenecer a la organización que pertenecen, que es lo que... La pesca. La pesca. Ordenaron detenciones, ordenaron allanamientos, escuchas ilegales para después encuadrar el accionario en alguna figura delictiva, cuando todos sabemos que al revés, primero tiene que haber una figura delictiva y después ordenar... Una figura delictiva que permite, digo, cercenar garantías constitucionales porque habría presumiblemente la comisión de un hecho delictivo y no al revés, cercenar las garantías constitucionales para ver si encuentran algún tipo de delito. Eso en un Estado de Derecho. Acá estamos claramente en una empresa ilegal que lo que hace es perseguir a los opositores y hace las cosas a la inversa. Primero realiza escuchas que son ilegales, ordena allanamientos y en base a eso ve que encuentra para poder imputar a alguno de los opositores políticos en la provincia. Bueno, el que se está sumando a la conversación, recién estamos hablando de Jujuy, estamos hablando del gobernador Gerardo Morales y de la Comisión de Derechos Humanos que fue a relevar una serie de violaciones de principios y garantías básicas que merece cualquier argentino y argentina. Vuelvo a la pregunta, en la denuncia esa que cuentan recién, ¿a quién se le hicieron? Bueno, yo comencé contando un poco de qué venía la denuncia. Está dirigida, bueno, principalmente al jefe de policía de la provincia de Jujuy, al ministro de Seguridad, que es quien representa al Ejecutivo, digamos, al fiscal que ordenó los allanamientos, y hay
hay una policía especializada que está dedicada a la investigación de estos delitos complejos, al comisario que es el jefe de esa unidad especializada para la investigación. Lo cierto es que habría que denunciar a Morales, digamos, que en realidad lo venimos haciendo políticamente, también hay que denunciarlo y me parece que seguramente va a ser lo siguiente, digamos, en esto, porque bueno, él es quien es el jefe de esta empresa ilegal. Si es que tenemos que hablar de asociación ilícita, debemos decir que es la de Morales y que además se vale del Estado y de los recursos del Estado para sostenerla, ¿no? Bueno, pero eso, digo, denunciaron al jefe de policía, al ministro de Seguridad, al fiscal, a la policía Y al juez de especializada, control. al juez de control, pero digo, esto es casi como pedir la intervención del Poder Judicial en Jujuy. Se presentó la denuncia en el Fuero Federal. La denunciante fue Gabriela Carpinetti, directora del Centro de Acceso a la Justicia, una funcionaria del Poder Ejecutivo Nacional, que está ausente, digo, pero al ver, digo, una funcionaria con un área chiquita, digo, da un manto de esperanza para los jujeños y para los que venimos siguiendo la causa. La denuncia formalmente la presenta ella, la acompaña a la comisión en esa presentación y recayó en el Juzgado Federal de Jujuy. No hay respuesta aún, digo, de la vehiculización de esa denuncia y como dice Santi, digo, temprano que tarde el denunciado debe ser Gerardo Morales. Ahí lo que se observa también es que el problema de Jujuy, digo, viene siendo el de muchos pueblos del mundo, ¿no? Estar sentados y estar anclados geográficamente sobre una riqueza que en este momento es la más codiciada por las potencias, que es el litio, digo. Jujuy, Chile y Bolivia, digo, forman un ángulo que es el primer reservorio de litio del mundo y hoy está sucediéndole todas estas cosas en la... A ver, desarrollen un poquito eso, digo, porque estamos con la causa de Jujuy, ¿no? Hablando de la violación sistemática de garantías constitucionales y también decimos que, bueno, esa violación sistemática se da porque el pueblo jujeño está parado sobre un recurso estratégico. ¿Cómo se vincula esto? Sí, es muy importante y quizá lo principal, la cuestión geopolítica. También a nosotros nos gusta vincular todo, y no es porque nos guste, sino es porque realmente todo lo está. Nada, creemos que la instalación de estos gobiernos obviamente responden a una estrategia de apropiación de los recursos naturales, a una estrategia de extractivismo que venimos soportando ya hace siglos, digamos, en nuestra América, que bueno, a las provincias que están ahora paradas y a las provincias, a los países, a las comunidades, a los pueblos que están asentadas justamente. En este caso es de Jujuy, de Salta, de Catamarca, o sea, todo el noroeste argentino, debemos decirlo, están asentadas sobre el litio y otros minerales que son importantísimos y que para esta etapa de desarrollo tecnológico tienen un valor muy importante. Córdoba también no debemos olvidar que Córdoba también es objeto del extractivismo. Córdoba es tierra arrasada, tenemos un 3% de monte nativo y tenemos un mar de soja verde en el sur de Córdoba sobre todo y en la parte pampeana. Pero digo, esta es la disputa central que tenemos los pueblos, el derecho en este caso, y ya una lectura política, digamos, del derecho, se pone a disposición de esa estrategia que se dan los poderosos. Por eso cuando se habla de laboratorio, estamos hablando de ensayar formas de poder concretar esa extracción de los recursos y de la vida de la forma Sin oposición. sin oposición, y en el que el dolor sea tapado, digamos, es una forma de extracción particular, ¿no? Del territorio y de las vidas, de los cuerpos que lo habitan. Bien, qué interesante. Y recuerdo, no me acuerdo el nombre, pero creo que es Malena Trump, la hija de Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, fines del 2019, ante el golpe de Estado en Bolivia, aterrizando en Jujuy con una comitiva
de personas a encontrarse con Gerardo Morales y a hacer, vaya a saber qué, porque se decía que en realidad había ido por A cultivo firmar un canábico, convenio. que iba a sacar tela de la fibra de cáñamo de las mujeres del norte, justo una historia que después al Fueron a poquito garantizarse tiempo, logística para el golpe de Estado, digo, en el cual el gobierno exactamente, argentino vergonzosamente tuvo participación al punto tal de mandar municiones, digo, como está comprobado en la causa, el gobierno de Macri, el Ministerio de Defensa mandaba municiones y el gobierno de Gerardo Morales, por su cercanía geográfica, prestaba servicios logísticos para el vergonzoso golpe de Estado en Bolivia. que bueno, que de hecho hay que decir que Janine Arias, quien fue parte de ese golpe de Estado, hoy por hoy ya tiene una condena y está siendo procesada por otros delitos, digo, por la masacre de Sencata, Sacaba, y muchos de sus funcionarios están prófugos, ¿no? Digo, pero bueno, eso al límite, Bolivia para aquel lado y para este lado, este pueblo arrasado, digo, por estar sobre el litio, un recurso estratégico, y por la estrategia de poder que se da, digo, quien intentaba hacer, o intenta, digo, porque hoy hay una nota muy interesante en uno de los medios hegemónicos sobre la disputa que está dando Gerardo Morales para ser presidenciable por Juntos por el Cambio y la Unión Cívica Radical. ¿Sí? Entonces digo, tenemos este sujeto y tenemos abogados del campo popular, de las organizaciones sociales, que han ido a denunciar la violación sistemática de los derechos humanos. Ahí hay otro tejido de articulaciones políticas más allá del color político de Gerardo Morales, y me parece que está bueno también sindicarlo, si quieren hacerlo, porque digo, es como todo el aparato político, toda la partidocracia, si se quiere, está como metida en el negocio del litio, es así. Absolutamente, digo, la reforma constitucional se le habilitan dos diputados que supuestamente no le avisaron, se quedaron dormidos del PJ, que primero dieron quórum y segundo levantaron la mano. Si bien la posición política del Partido Justicialista era no estar de acuerdo con la con la reforma constitucional, digo, o casualidad tuvieron dos diputados que fueron díscolos, primero dieron el quórum y después levantaron la mano y habilitan esta reforma que empieza una campaña, digo, que es de 70 días. En medio de las semifinales y la final del Mundial de Qatar se va a votar en Jujuy para elegir a los constituyentes y ahí se juega la suerte del pueblo jujeño y entendemos que de la Argentina, porque como te decimos, si esto se consolida en Jujuy y en Jujuy la escalada represiva y tiene éxito, digo, la escalada represiva la vamos a ver en otras provincias. Bueno, terrible, la verdad, ojalá y estas estrategias de comunicación también, ¿no? Entre el medio de la final y la semifinal, la gente bombada con el fútbol, ahí se juegan los destinos de por lo menos una provincia y su réplica en todo el país. Les avisamos a quien se está sumando, estamos hablando de Jujuy, sí, una provincia de Argentina donde se violan sistemáticamente todos los derechos humanos, donde el gobernador de esa provincia, en grado de complicidad y connivencia con otros partidos políticos, están gobernando para el litio y avasallando al pueblo jujeño. Sí, el gobernador, una oración nomás, pero que me pareció muy fuerte. Digo, Morales estaba en Washington la semana que nosotros estábamos realizando la comisión y hoy se conoció un video que desde Washington se vanaglorió de haber sido el que ordenó frenar la ley de humedales que venía bastante rapidita en el Congreso y salió abiertamente en una conferencia de prensa diciendo desde Washington mandamos a frenar la ley de humedales que venía bastante rapidita en el Congreso. Sí, esa es la capacidad de lobby que tienen estos sujetos para ni siquiera dejarnos avanzar en algo en la que estamos todos estamos de acuerdo en que no se prenda fuego más de la mitad de la Argentina. Los tipos logran que no tengamos el quórum para tratar esas pequeñas cosas, por lo menos en las cuales los argentinos estamos todos de acuerdo.
Así que es un sujeto que no para de hacernos quedar mal, básicamente que no solamente la intervención en su provincia con la violación de los derechos humanos, sino también la participación en el golpe militar de Bolivia, y ahora frena la ley de humedales que estaba siendo tratado en el Congreso Nacional, con lo cual se hacía todo un control de policía y otra suerte de controles para evitar los incendios en los humedales de la República Argentina. Bueno, ojalá la gente tenga memoria, porque estos son los tipos que después se ofrecen como presidenciables y salen a mentir descaradamente. Bueno, acá los tenemos en sus acciones, no en sus palabras, denunciados por quienes habitan los territorios y no por escritos que no sabemos quién los manda. No, yo simplemente para cerrar un poco, para nosotros es muy importante poder difundir, y bueno, también le agradecemos a la Volatina por el espacio, poder difundir lo que está pasando en Jujuy. Parte del offer que menciona Nico, que es una estrategia de guerra, digamos, comunicacional y jurídica, en Jujuy permite que todo lo que sucede esté bastante cercado, digamos, mediáticamente. Entonces, por eso lo importante de traer la palabra de la gente que denunció todas las violaciones que ha sufrido del pueblo, traerla acá, a donde vivimos nosotros, que es Anizacate, y traerla a la provincia también de Córdoba, a nuestros sindicatos, a nuestras organizaciones, para también poder colaborar con los compañeros. Ahora se viene la batalla por el no a la reforma de la Constitución, así que bueno, seguramente hasta diciembre, además de estar pendiente de los goles de la Argentina, vamos a tener que estar pendiente de esta elección en Jujuy, que va a ser una elección para todos, me parece. No podemos permitir que la represión se constitucionalice, no podemos permitirnos tener a personajes como Morales, que son los Bolsonaros criollos. No podemos permitirnos eso. La tarea que tenemos como abogados, militantes, creo que fundamentalmente es esa. Y bueno, también debemos disputar el derecho, porque si permitimos que la represión se vuelva derecho, hemos perdido. Nos hace sentir bastante indignos. Entonces, nada, nuestra resistencia también es desde esa trincherita. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, por toda la información que nos trajiste desde Jujuy. También, Nico, siempre los micrófonos va a estar abiertos para ustedes. Y obviamente desde la local para Bachasca. Fuerza y solidaridad al pueblo jujeño. Vamos con la campaña del no en estos próximos 70 días. Vamos por acá, por la Volatina, lo escuchaste para Bachasca.